Buenos días, mi nombre es John Steven Camacho, de grado 10B, y junto a mis compañeros Juan José Dávila, Kevin André Campo Gómez y Kevin Alberto Cuero Collazos, le vamos a hablar sobre la concepción del hombre en el periodo de la Ilustración y de igual manera de sus representantes. Primero que todo, es importante saber qué fue la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual que se desarrolló en Europa entre a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Este influenció la política, la economía, las ciencias, el arte, la religión y demás aspectos de la cultura. Los pensadores ilustrados, llamados iluministas, se cuestionaban el mundo que los rodeaban a través de la razón, que era considerada la luz que iluminaba el conocimiento y podía terminar con la ignorancia. De allí también sea el origen de los nombres iluminismo o siglos de las luces, que eran empleados también para designar al movimiento. Debido a que todo lo conocido pasaba por la legitimización de la razón y no por cuestiones religiosas o hereditarias, se desencadenaron diversas revoluciones y enfrentamientos durante el siglo XVIII que pretendía romper con los mandatos clásicos. ¿Cuál era la concepción del hombre en el periodo de la Ilustración? El hombre de la Ilustración ocupa el centro del universo. Es un hombre libre, conquistador, dueño de su destino por haber exorcizado las fuerzas de las sombras y el pasado. Sin embargo, la Ilustración difunde sus luces de forma desigual. Mientras las estructuras profundas de la sociedad permanecen estables, es innegable que en el siglo XVIII se abren nuevos caminos, formas de ser y de parecer. ¿Cuáles son las características de este periodo? El racionalismo, la búsqueda de la felicidad, la creencia en la bondad natural del hombre, el optimismo y el laicismo son características generales de este periodo. Una de las características de este periodo es la búsqueda de la felicidad. Se considera que la naturaleza ha creado al hombre para que sea feliz, pero de acuerdo con la mentalidad burguesa, esta felicidad para que sea auténtica debe basarse en la propiedad privada, la libertad y la igualdad. Pero cuando los ilustrados citan la igualdad no se refieren a la igualdad económica, sino a la política y legal, es decir, igualdad ante la ley. Buenas, mi nombre es Kevin André Campo Gómez y yo les voy a hablar sobre unas características de la ilustración. El racionalismo. Sin duda es el vocablo más utilizado del siglo XVIII en literatura filosófica y ciencia. Es del de racional, los intelectuales de este siglo dieron a su época el nombre de siglo de las luces, refiriéndose a las luces de la lógica, de la inteligencia que debe iluminarlo todo. Se dio enorme importancia a la razón. El hombre puede comprenderlo todo a través de su inteligencia. Solo es real lo que puede ser entendido por la razón. Aquello que no sea racional debe ser rechazado como falso e inútil. Este racionalismo llevó a la lucha contra las supersticiones, por eso en este siglo termina la denominada caza y quema de brujas. En el campo de la religión, la postura racionalista hizo que apareciese el décimo. La mayor parte de los ilustrados son deístas que afirman la existencia de un Dios creador y justo, pero consideran que el hombre no puede entrar en contacto con la divinidad y por tanto no sabe nada de ella. Los deístas rechazan las religiones reveladas, al mismo tiempo practican la tolerancia religiosa, pues si todas las religiones valen lo mismo, todas deben ser permitidas. Creencia en la bondad natural del hombre. Los filósofos de la época piensan que el hombre es bueno por naturaleza. El optimismo. El hombre del siglo XVIII piensa que la naturaleza es una especie de máquina perfecta que lo hace todo bien. Hay motivos, por tanto, para sentirse optimista. Por otro lado, se considera que la historia supone la evolución progresiva de la humanidad. Es decir, que el hombre con el transcurso de los siglos se va perfeccionando continuamente. Así llegará el momento en que se logrará construir la sociedad perfecta, una especie de paraíso en la tierra. El laicismo. La Ilustración es la primera cultura laica de la historia de Europa. Cultura al margen del cristianismo
y en algunos aspectos anticristiana. Esto tiene su explicación en cierto rechazo por parte de la Iglesia de la forma de vida burguesa. La burguesía constituye una clase desde su aparición, vive el comercio del préstamo con interés y del lucro. Todavía en el siglo XVIII nos encontramos con teólogos que consideraban al préstamo con interés como usura, con moralistas que seguían hablando de ganancias ilícitas y con sacerdotes que predicaban que era más fácil salvarse a un hombre dedicado al ocio que no al comerciante. Las virtudes cristianas son transformadas en virtudes laicas. Los ilustrados nunca hablan de caridad, o sea, amor al prójimo o amor a Dios, sino que emplean la palabra filantropía, amor al hombre por el hombre mismo, o sea, el quererse a uno mismo. El carácter no religioso de la ilustración se nota también en las lecturas de la época. En el siglo XVII los libros que más se editaban eran las vidas de santos y las obras de piedad. En cambio, en el siglo XVIII las obras más editadas son de filosofía, ciencias naturales y apenas libros religiosos. Bueno, yo les voy a hablar sobre algunos representantes del pensamiento de la Ilustración. El primero, René Descartes, que fue un filósofo físico y matemático, considerado el padre de la filosofía moderna y uno de los pensadores fundadores del racionalismo, cuyo rol en la revolución científica fue central y que inspiró a generaciones venideras de filósofos ilustrados como Baruch Spinoza o David Hume. Francis Bacon, también es filósofo, es político, abogado y escritor inglés, considerado el padre fundador del empirismo filosófico, así como el autor de las reglas del método científico experimental y también fue el primer ensayista de su país. También Immanuel Kant, filósofo que es considerado el más importante bueno, uno de los más importantes de la tradición occidental. Es el fundador del criticismo y su máximo exponente y precursor del idealismo alemán. Su crítica de la razón pura es considerada un texto que cambió para siempre la historia del pensamiento filosófico occidental y que aún goza de vigencia. John Locke es médico, filósofo y es padre del liberalismo clásico. Destacada su contribución a la teoría del contrato social, influenciado por la obra de Bacon y asimismo su propio pensamiento, fue influyente tanto en Voltaire como en Rousseau. Voltaire, filósofo, escritor, historiador y abogado francés, pertenece a la francmasonería y uno de los más representativos autores de la Ilustración francesa. Publicó su obra bajo el seudónimo Voltaire, cultivando la literatura y la filosofía bajo un punto de vista hipercrítico y un finísimo sentido del humor. Jean-Jacques Rousseau. Este también es filósofo, escritor, abogado, músico y fue una de las mentes más brillantes de la Ilustración. A pesar de que sus obras le ganaron a la enemistad de Voltaire y de otros filósofos de la época, es considerado un precursor del prerromanticismo y un ensayista lúcido. Y David Hume es un filósofo, economista y un historiador de origen escocés. Se le considera uno de los pensadores más importantes de la filosofía occidental, cuya obra estuvo fuertemente influenciada tanto por empiristas y racionalistas y sentó las bases para el positivismo lógico y la filosofía de la ciencia. Muy buenos días, mi nombre es Kevin Cuero y yo les voy a hablar sobre el Barón de Montesquieu. Charles Louis de Secondat fue un filósofo y jurista de origen francés a quien se le atribuye la articulación de la teoría de separación de los poderes, la cual fue fundamental en toda la Constitución republicana. Su obra es muy cercana al pensamiento de Locke, aunque también se le vincula con Saint-Simon y el socialismo, aunque se admite que su pensamiento es muy complejo y dotado de una personalidad bastante propia. ¿Cómo influyó el pensamiento ilustrado en lo social y lo cultural?
El pensamiento ilustrado derivó en lo social en fomentar el establecimiento de sociedades más igualitarias, creando además las bases de los derechos humanos. En lo cultural, la ilustración implicó una expansión de las diversas artes en el público general. El pensamiento ilustrado se desarrolló en Europa en un ambiente social muy desigual, tanto en lo económico como en lo legal. En dicha época, el antiguo régimen tenía separaciones sociales que parecían insalvables. La iglesia y la nobleza, que eran los grupos privilegiados, oprimían la población en general, por ejemplo, impuestos abusivos. Y por esta razón, la educación y las bellas artes solo las disfrutaban estos grupos antes mencionados. Con la Ilustración se ayudó a eliminar el viejo sistema social del antiguo régimen, que como ya se había dicho era muy desigual, dado que en él se marginaba buena parte de la población, por ende todas las personas pasaron a ser iguales. Ante la ley, todos ya pues en ese tiempo eran iguales y poseían los mismos derechos y los mismos deberes. En lo cultural se vivió un gran desarrollo debido a que los artistas fueron influenciados por las ideas ilustradas. Además, se fomentó activamente la práctica y el disfrute de las artes. La gente común empezó pues a ir más a ver las artes. También se puede decir que esta apertura de las artes al público conllevó a muchos artistas, sobre todo músicos, que dependieran económicamente del dinero dado por los ciudadanos comunes, y pues se liberaron de esa forma de los estándares establecidos por los nobles y el clero. Yo soy Kevin Cuero y esta es mi exposición.